Su esposa infiel dijo, «A dónde voy no es asunto tuyo». Lo que él hizo después la destruyó. «A dónde voy no es asunto tuyo». Esas fueron las últimas palabras que Adeline Allison lanzó a su marido antes de cerrar la puerta de golpe y desaparecer en la noche, envuelta en un vestido que parecía hecho para seducir a otro hombre. Ella no lo sabía, pero el hombre al que acababa de despreciar ya iba 3 pasos por delante. Lo que sucedió después haría que cualquiera se replantee todo lo que cree sobre el amor, el matrimonio, la traición y la venganza más fría. El vaso de whisky capturó la tenue luz de la sala, el ámbar líquido girando lentamente mientras la mano de Mark permanecía inmóvil. Él parpadeó, tratando de procesar lo ocurrido. «No es asunto tuyo». La misma mujer que un día le susurró que no podía vivir sin él, la que lo abrazó temblando durante sus votos matrimoniales, ahora lo relegaba como a un extraño. Acercó el vaso a los labios, pero el whisky quemó demasiado para tragarlo. Y entonces la claridad lo golpeó. Evelyn no se había arreglado así por simple capricho. Había demasiado cuidado en su maquillaje, demasiado esmero en su peinado. Un frío presentimiento lo invadió. Sacó el teléfono, dudó unos segundos, y buscó un nombre que nunca había marcado antes. 2 años atrás, en una gala de la Cámara de Comercio, había coincidido con un investigador privado, Henderson. Entre cigarros y conversaciones sobre fraudes corporativos, aquel hombre le había dado una tarjeta diciendo, «Nunca se sabe, señor Ellison. Tarde o temprano todos necesitamos la verdad». Mark casi había tirado aquella tarjeta, pero algo, instinto, destino o la sombra de la inquietud que ya percibía en Evelyn, lo hizo guardarla. Ahora, con el eco de la puerta todavía resonando en su mente, decidió usar ese número. La línea se abrió con un clic. Henderson hablando. Mark tragó aire, tratando de sonar firme. «Soy Mark Allison. Nos conocimos en la gala de hace 2 años. Usted me dio su tarjeta». Un silencio breve, seguido de un tono de reconocimiento. «Ah, claro que lo recuerdo. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Ellison?» Mark apretó la mandíbula, sus ojos fijos en la puerta que Evelyn había cerrado con desprecio. «Necesito que siga a mi esposa. Esta noche. Quiero saber a dónde va, con quién se encuentra, todo». No hubo sorpresa en la voz del investigador, solo profesionalismo. «Envíeme su foto y su número de teléfono. Considere lo hecho». Cuando la llamada terminó, Mark dejó el móvil sobre la mesa. Cerró los ojos y, por un instante, volvió a ver a Evelyn como en sus primeros años juntos, riendo mientras pintaban su primer apartamento, jurando que lo amaría incluso en la pobreza. Pero ese juramento ya estaba roto. Esta noche no se trataba de sospechas. Se trataba de la verdad. El viento golpeó las ventanas como presagio de la tormenta que estaba por desatarse. La luz de la mañana se filtraba lentamente por las cortinas. El lado de la cama donde debía estar Evelyn seguía frío, intacto. Mark yacía de espaldas, los ojos fijos en el ventilador que giraba con una calma desesperante. No había conciliado el sueño en toda la noche, cada crujido de la casa le recordaba la ausencia de su esposa. El zumbido del teléfono en la mesita lo arrancó de sus pensamientos. «Henderson». «Señor Ellison», la voz del investigador era firme, casi cortante, pero no carente de humanidad. «Hizo bien en llamarme». La garganta de Mark se tensó. «Dígame». Ella se reunió con un hombre mayor, de esos que no miran precios en los menús. Cenaron en Leclerc. Tengo fotografías, su mano rozando la de él, copas de champaña chocando. Después fueron al Hotel Windsor. Ya le envié todo a su correo. Mark cerró los ojos un instante, como si confirmara lo que ya sabía. Perfecto. Necesito el informe completo, que sea válido en un proceso legal. Lo tendrá antes del mediodía. La llamada terminó, dejando al reloj marcar los segundos con crueldad. Mark permaneció sentado, el teléfono sobre su muslo, observando la quietud de la casa. La imagen de Evelyn riendo en aquel vestido de seda, inclinada hacia otro hombre, se clavaba como una espina. Pero en su pecho no había rabia, sino una frialdad calculada. Un sonido de notificación lo sacó de su trance.
Abrió el correo. Las fotos se desplegaron en la pantalla, Evelyn bajando de un coche con elegancia, sonriendo como si nada le faltara. Evelyn inclinándose hacia un hombre de cabello plateado, con una sonrisa depredadora. Evelyn entrando en el hotel, la mano de él posada en la parte baja de su espalda, como si le perteneciera. Mark respiró hondo. Ningún grito, ningún vaso roto contra la pared. Solo la certeza helada de que el amor había muerto. Con el mismo pulso frío, marcó otro número. Una tarjeta guardada desde hacía un año, tras un intento de robo en la calle. Un cerrajero le había dado su contacto por si acaso. Evelyn había reído entonces, diciendo, ¿quién querría robarnos a nosotros? Mark la había guardado de todas formas. Servicio matutino, respondió una voz áspera al otro lado. Sí. Quiero cambiar todas las cerraduras de mi casa. Puerta principal, trasera, lateral, incluso el garaje. Hoy. Podemos estar allí a las 9. Los espero. Colgó, y con una calma mecánica abrió el armario. Sacó las maletas de Evelyn y comenzó a llenarlas. Cada prenda que doblaba era un recordatorio cruel, vestidos que había usado en bodas de amigos, zapatos que él mismo le había regalado en cumpleaños, blusas impregnadas aún con su perfume. Todo lo colocaba con cuidado, casi con devoción, pero en su interior cada prenda era una piedra más sellando un ataúd. A las 9 en punto, el timbre resonó. Un hombre fornido en overol lo saludó con una caja de herramientas en la mano. ¿Ellison? Mark asintió. Adelante. Cambie todo. Ninguna cerradura debe quedar igual. El cerrajero silbó mientras revisaba las puertas. Vaya, parece que tuvo un buen susto. Los labios de Mark se curvaron apenas, pero sin alegría. Algo así. El ruido de taladros y metal reemplazó el silencio de la casa. Mark siguió con su tarea, cerrando la última maleta y apilándola junto a la puerta. La vida de Evelyn reducida a equipaje alineado como pruebas de un juicio. Se detuvo frente a su tocador, pasando los dedos por los frascos de perfume y los estuches de maquillaje. Recordó a la joven que, nerviosa, un día le había preguntado, ¿crees que soy lo bastante guapa para ti? Él la había abrazado entonces, jurándole que era más de lo que merecía. Ahora, frente a esos mismos frascos, solo sintió el peso de la ironía. A las 10, el cerrajero terminó su labor y le entregó un manojo de llaves nuevas. Listo. Códigos y cerraduras actualizados. Solo usted podrá entrar. Mark apretó el metal frío en su palma. Gracias. Cuando la furgoneta se alejó, sacó las maletas al porche y las acomodó con precisión bajo la luz gris de la mañana. Luego cerró la puerta y probó una de las llaves. El chasquido seco sonó como un veredicto. Tomó un bolso pequeño con algunas mudas de ropa, su portátil y documentos importantes. Caminó hasta su coche, estacionado unas calles más allá. Los vecinos lo saludaron sin sospechar nada, él devolvió el gesto con rostro sereno, aunque por dentro una resolución oscura latía sin pausa. No iba a gritar ni a suplicar. No iba a darle a Evelyn la satisfacción de verlo derrumbarse. Le quitaría, una por una, todas las cosas que ella creía seguras, comodidad, dinero, reputación. Y lo haría en silencio. A las 10:15 llegó al apartamento de Daniel, su viejo amigo. Este lo recibió con el ceño fruncido. Tienes mala cara. Mark le entregó el bolso. Necesito quedarme aquí unos días. Daniel no preguntó más. El acero en los ojos de Mark hablaba por sí mismo. A las 5:03 de la tarde, Evelyn descendió de un coche negro reluciente. El chofer le abrió la puerta, pero ella apenas lo miró. Todavía flotaba en la satisfacción de un día envuelto en sábanas de hotel y copas de vino caro. Caminaba con paso ligero, tarareando suavemente, hasta que su mirada cayó sobre el porche de su casa. Allí, alineadas como si fueran paquetes olvidados, estaban sus maletas. 4. Perfectamente cerradas, esperándola bajo la luz apagada de la tarde. La sonrisa se le borró de golpe. Avanzó a toda prisa, incrédula. No, murmuró.
Sacó sus llaves y trató de abrir la puerta. Giró la cerradura, pero ésta se trabó a la mitad. Probó de nuevo, con más fuerza. Nada. El metal no cedía. Golpeó la madera con la palma de la mano. Mark. Ábreme la puerta. Silencio. Su corazón comenzó a latir con violencia. Sacó el móvil y lo llamó. Una vez, dos, tres, todas fueron directo al buzón de voz. Probó de nuevo, con la misma respuesta. Con manos temblorosas, marcó a Daniel. La llamada se cortó tras el segundo tono. Marcó a otra amiga, buscando refugio. Lo siento, Eve, tengo familia en casa esta noche. Colgó con un nudo en el estómago. Llamó a otra persona, con la misma excusa distante. Las voces que antes la celebraban ahora se alejaban de ella. Desesperada, marcó el número de su amante. La línea se abrió, pero no fue su voz la que escuchó. ¿Quién habla? Una mujer contestó con tono duro, territorial. Evelyn se quedó muda. La llamada se cortó. De pronto el vecindario entero pareció mirarla. Escuchó risas de niños en bicicletas, el zumbido de una podadora y un murmullo inconfundible al otro lado de la calle. ¿Es ella? Se sintió expuesta, desnuda frente a todos. Golpeó la puerta con furia. Mark. No puedes hacerme esto. ¿Me oyes? No puedes. Pero la casa permaneció muda, reflejando su desesperación en los cristales. Con lágrimas quemándole los ojos, buscó una salida. Sacó una tarjeta de crédito en la recepción de un hotel cercano, la deslizó con manos sudorosas. El lector emitió un pitido seco. Fondos insuficientes, dijo la recepcionista, con voz educada pero una mirada curiosa. Eso es imposible, replicó Evelyn, entregando otra tarjeta. Otro rechazo. Una tercera, lo mismo. Con cada negativa, la sonrisa de la recepcionista se endurecía, transformándose en compasión disfrazada de cortesía. Evelyn sintió que la vergüenza la estrangulaba. Recogió sus maletas con torpeza, murmurando. Ya lo resolveré. Salió con la cabeza baja, tragándose la humillación. Solo quedaba una opción. Volver a la casa de sus padres. El coche la dejó en el vecindario donde había crecido. Arrastró las maletas por el sendero de piedra agrietada, cada rueda resonando en la noche silenciosa. Se detuvo frente a la puerta, arreglándose el cabello, secándose las mejillas húmedas con la mano. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Su madre la observó, los ojos abiertos de par en par al ver el equipaje, el vestido arrugado, el maquillaje corrido. ¿Evelyn? ¿Qué ocurre? ¿Puedo quedarme aquí? Preguntó con voz quebrada, casi inaudible. Su madre se hizo a un lado, dejándola entrar. Desde el sillón, su padre bajó el periódico lentamente. No dijo nada, pero la dureza en su mirada la golpeó más que cualquier palabra. Evelyn trató de sonreír. Solo fue una pequeña discusión con Mark, se me pasará. Nadie la creyó. Pero tampoco la interrogaron. Su madre le señaló la habitación de huéspedes, y Evelyn entró rápido, cerrando la puerta tras de sí como quien intenta dejar fuera el juicio de los demás. Se desplomó sobre la cama, con el teléfono en la mano. Esperó mensajes de Mark, una explicación, un reproche, aunque fuera un insulto. Pero no había nada. Su silencio era más cruel que cualquier grito. El quinto día amaneció pesado en la casa de sus padres. El aire se sentía denso, como si cada rincón cargara un juicio no pronunciado. Evelyn estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frío frente a ella. La pantalla de su teléfono permanecía muda. Ni un mensaje, ni una llamada. 4 días de absoluto silencio por parte de Mark la habían desgastado más que cualquier confrontación. El timbre sonó. Su madre fue a abrir. Regresó con 2 sobres manila en las manos, el rostro sombrío. Son para ti. Evelyn sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Tomó el primero con dedos temblorosos y lo abrió de un tirón. Las palabras en la cabecera la dejaron sin aliento, petición de divorcio.
Su nombre aparecía junto al de Mark, rodeado de cláusulas frías y resaltadas. El acuerdo prenupcial, el mismo que años atrás había tomado a la ligera, estaba adjunto. Línea tras línea confirmaba que saldría de aquel matrimonio sin nada. No, susurró, ojeando desesperada, buscando un error, un resquicio. Pero cada página era un muro más alto. El periódico cayó de las manos de su padre, que la observaba con mandíbula tensa. Su madre se llevó las manos al pecho, con ojos nublados de decepción. Antes de que Evelyn pudiera reaccionar, el segundo sobre se abrió. Fotografías resbalaron sobre la mesa, brillantes y crueles. Allí estaba ella, riendo con aquel hombre en el restaurante. Caminando tomada de su brazo. Entrando al hotel con su mano posada en la espalda de ella. Un recibo acompañaba las imágenes, sellando la prueba de la traición. Esto no es, balbuceó Evelyn, pero la voz se le quebró. Quiso inventar una excusa, pero las pruebas eran demasiado claras. Su madre apartó las fotos con repulsión, incapaz de mirarlas más. Su padre se puso de pie con brusquedad, la silla rechinando contra el suelo. Basta. El pecho de Evelyn se apretó con dolor. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras se aferraba a las fotos, como si pudiera borrar lo que mostraban. Su cuerpo se encogió sobre la mesa, quebrada. Había pensado que podría controlar la situación, manipular la narrativa, buscar refugio en amigos o en brazos ajenos. Pero el silencio calculado de Mark había sido su peor condena. Mientras ella se debatía en excusas, él había preparado una ejecución pública y legal de su orgullo. El llanto la sacudía, sus sollozos llenaban la cocina. Su madre no la consoló, solo retiró las pruebas, incapaz de soportar la vergüenza. Su padre recogió los documentos con gesto impenetrable. Evelyn entendió, por primera vez, la magnitud de lo ocurrido. Mark no la había abandonado por debilidad. La había borrado con precisión quirúrgica. Mientras ella soñaba con reconciliaciones, él ya había sellado el fin de todo. La casa entera quedó en silencio, interrumpido solo por el crujido del papel entre las manos de su padre. Evelyn se derrumbó, el matrimonio terminado, la traición expuesta. Y en algún lugar lejano, fuera de su alcance, Mark seguía en absoluto silencio. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Mark? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte para más historias reales, intensas y llenas de giros inesperados.